Yo estaba a 2000 metros del Monte London. Yo vi todo el combate de Monte London, lo vimos todo. Fue el 11 de junio a las 8 de la noche. Cuando empezamos a sentir eso, le digo a Dardo García, le digo, ¿vos estás escuchando lo que yo estoy escuchando yo? Sí, dice, es en el London. Dice, pero capaz que serán, los ingleses ya llegaron, y no sé, y será, y no será. A ver, ¿por qué decíamos será y no será? Porque no queríamos que fuera. Claro. Bueno, entra el sargento, qué sé yo, y nos fuimos a tirar con la cuetera, con un arma que se había hecho, una arma criolla, que habían tomado una cuetera de helicóptero y la habían puesto en un carro aguatero viejo, pero dice, vamos a tirar, a apoyar. Y le digo, mi sargento, ¿dónde vamos a tirar? Y hay que tirar hacia el London. Yo digo, bueno, vamos a tirar hacia el London, vamos a tirar, qué sé yo, vamos a tirar, porque era tirar, no sabías a qué le íbamos a pegar. Entonces, yo me quedo parado al lado de la cuetera y sentimos que venía para el lado nuestro. Un ruido raro, porque no parecía, viste, el chiflido que yo te había dicho hoy de cañoneo naval. Yo calculo que habrá sido como un mortero de parte de los ingleses. Y sentimos que se venía, y el sargento pega el grito, dice cuerpo a tierra, y yo me quedé mirando el combate de Monte London parado, porque era impresionante. Impresionante para una persona que ve por primera vez un combate. Y bueno, y me quedé así absorto mirando, se veían, hasta se veían las siluetas corriendo, ¿no? Porque se iluminaba todo con bengalas. Tiraban en bengalas los ingleses y para iluminarse y tiraban bengalas los argentinos. Y vos sabés que me quedo ahí y el sargento me empuja y yo caigo para adelante, se me sale el casco porque yo tenía el casco sin la correa agarrada abajo, se me sale el casco, me alcanzo a agarrar el casco de adelante, me pongo el casco tirado boca abajo y explota un cohete, explota, la munición explota y resulta que entró una esquirla de un tamaño bastante importante y perfora uno de los tubos donde estaban los cohetes de la cohetera. Y lo perforó justo a la altura de la cabeza del cohete. La cabeza del cohete es la que explota. La cabeza del cohete es la que explota, que cuando pega, explota. Y bueno, nos levantamos, nos tapó de tierra y de piedras eso. Nos levantamos y yo le digo de una forma muy, no sé, muy irónica, no sé cómo decirte, mi sargento primero, mire por dónde entró. No volamos de casualidad, no dije de casualidad, dije otra palabra, pero, y después con el correr del tiempo ahí, me había dado cuenta que había entrado cuando yo estaba parado. Así que si a mí el sargento no me empuja hacia adelante, que yo siempre cuento lo mismo, yo no sé si me empujó, si me pegó una patada en el traste, no sé. Yo sé que alguien me desplazó para adelante, o si, no sé, yo sé que fui para adelante, me caí para adelante, y si yo no hubiera caído para adelante, hoy no estoy hablando con vos, porque entró justo cuando yo estaba parado.